Hola, ¿me estás escuchando? Sí, doctora, adelante, Bueno, bienvenida. espérate, comparto entonces la pantalla. Espérate 2 segundos y me dice si se ve. ¿La están viendo? Sí, señora. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo sé que muchísimas de las personas que están en estos momentos conectadas pues son médicos, algunos son psiquiatras. La idea de lo que voy a hacer hoy, pues quiero llegar a las personas que más pueda, sobre todo padres, profesores, terapeutas, personas que estén conectadas en este momento, porque sí me encantaría de que pudiésemos quitar algunos mitos que se tienen con respecto a los consumos de sustancias y los consumos problemáticos en las sustancias, porque actualmente todavía no se tiene en el común la información de lo que realmente las sustancias psicoactivas hacen en nuestro cerebro y todas las cosas que pueden repercutir en el desarrollo del cerebro y por qué el consumo problemático de sustancias va a llevar a un sujeto a tener enfermedades mentales que pueden ser un indicativo de que esta persona pueda cursar con una muerte que se dé por un suicidio. Entonces, no voy a utilizar lenguaje técnico para que las personas que no son médicos pues puedan entenderme muy bien lo que yo les quiero transmitir. Me voy a enfocar mucho sobre los niños y los adolescentes, porque desde aquí es donde pienso yo que tenemos que empezar a partir en hacer algo súper importante. Bueno, no sobra decirles que para mí en lo personal este es el órgano más maravilloso que podemos tener en este carruaje, porque aparte de que es el que se encarga de que realmente este carro funcione, pues es con el único órgano que nosotros realmente entendemos esta existencia. De por sí esta experiencia humana ya es muy bizarra, es algo muy extraño. Cuando venimos a vivir esta experiencia, pues el hecho de tener que empezar a comprender esa realidad que se manifiesta, hace que nuestros procesos mentales muchas veces, si no estamos bien acompañados desde que somos pequeños y desde que empezamos a vivir esas etapas del desarrollo, no estamos acompañados por unos adultos que también están sanos psíquicamente o que también han entendido sus propias etapas, pues nosotros también vamos a empezar a ver esta existencia como muy bizarra. Y si bien entender esta existencia ya en un estado de conciencia, sin tenerla alterada, ya a veces suele ser algo bien difícil, calculemos que empecemos a pasar esos momentos cruciales de nuestra existencia con momentos en los cuales estamos constantemente alterando nuestra conciencia para poder de una u otra manera huir de lo que no nos podemos explicar psíquicamente, huir de lo que no podemos aceptar o entender en nuestras realidades, que es lo que les suele pasar a nuestros adolescentes. Yo sé que muchísimas personas pensarán que algunas veces cuando se habla de consumo de sustancias, se piensa de que se exagera, de que hace parte de las etapas del desarrollo, de que un adolescente está en búsqueda de descubrir quién es, pero ya gracias a la neurociencia sabemos de que buscar quiénes somos a partir de alterar nuestra conciencia y buscar placeres de manera tan rápidos y fáciles, lo que hacen es traer estragos sí o sí en el desarrollo del cerebro de ese sujeto. Entonces, vamos a empezar de esta manera. ¿Qué es lo que realmente nos hemos dado cuenta que tienen en común todas las sustancias, lícitas o ilícitas? Entre estas meto lo que es medicamentos que son lícitos, que nos mandan, como las benzodiazepinas, el cigarrillo, el licor, la cafeína, bueno, y todas las otras sustancias ilícitas que conocemos que son un mundo, hay muchísimas sustancias. Las que conocemos en el común, que siempre escuchamos en el cotidiano, es que la marihuana, que la cocaína, que las benzodiazepinas, que la morfina, bueno, que todo este tipo de sustancias con las cuales hoy en día se fabrican un mundo de sustancias que no se alcanzan ustedes ni a imaginar. Hay más de 700 sustancias que consumen las personas, ¿cierto? Porque todos los días a alguien se le está ocurriendo cómo mezclar una cosa con otra para poder encontrar placer. Porque los seres vivos
Todos estamos condicionados para sentir placer. Si no sintiéramos placer, pues lógicamente no podríamos subsistir, no pudiésemos seguir como especie. Y cuando hablamos de placer, pues los seres humanos que somos mucho más complejos porque tenemos, no sé si es una ventaja o desventaja de una u otra manera tener una corteza prefrontal para vivir esta existencia de manera distinta a algunos otros mamíferos, pues podemos disfrutar de otros placeres distintos, ¿cierto? Entonces, esa búsqueda de placer constante de nosotros, los seres humanos, pues nos lleva al uso de sustancias o al uso de conductas y comportamientos que también generan adicciones. Entonces, cuando nos preguntamos, si bien todas las sustancias actúan distinto, algunas inhiben, unas son supresoras, otras son estimulantes del sistema nervioso, bueno, todas hacen cosas diferentes. Lo que sí nos pudimos dar cuenta, bueno, que más bien se dio cuenta en los 80, James Olds, Roy Cohn, que fue una persona, un médico que empezó a hacer unas pruebas de un antipsicótico, y este antipsicótico Pinocide, que él le suministraba a sus pacientes, se dio cuenta que este antipsicótico que va y actúa sobre la dopamina hacía que los pacientes tuviesen anedonia. ¿Qué es anedonia? Deseos de no hacer las cosas que antes les gustaban. Y ahí se empezaron a preguntar, mira, la dopamina tiene mucho que ver con lo que cursa en las personas sobre el placer. Entonces, por eso nos empezamos a dar cuenta que todas las sustancias lo que tienen en común es que estimulan en el cerebro la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que nosotros producimos en nuestro cerebro, como muchísimos otros, producimos más de 50 sustancias, muchas estudiadas muy bien, otras que aún no sabemos muchas cosas de ellas, pero sobre las aminas, que son 3 sustancias que hemos estudiado muchísimo, con las cuales empezamos a entender muchísimos procesos en el cerebro, entre esas está la dopamina. Entendimos que la dopamina se encarga de todo lo que tiene que ver con el placer, lo que a nosotros nos genera placer como sujetos, ¿sí? Y que nuestro cerebro está codificado para sentir placer por cosas cotidianas, naturales, ¿cierto? Por cosas normales que hacemos en nuestra existencia. Pero que las sustancias psicoactivas nos hemos dado cuenta que hacen que exista una alteración en la segregación de esa dopamina en el cerebro. Entonces, existe la gran polémica de si las sustancias psicoactivas se consumen porque a alguien le da la gana. Entonces, ¿es algo voluntario o es involuntario? Entonces, es una discusión constante entre el mismo personal de la salud, donde todavía existen mitos como, bueno, él consume porque le da la gana, él se droga porque le da la gana, es que como no pone voluntad, pues le da la gana, ¿cierto? Entonces, aquí cabría traer a colación que las adicciones, o sea, cuando ya una adicción, el consumo de una sustancia se convierte en algo problemático, esto nos empieza a hablar de que hay fundamentos biológicos que empiezan a explicar que esto ya se convierte en algo fisiológico que nos explica una enfermedad. Les voy a dar un ejemplo, esto no está tan alejado de los pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes. Lo que en un principio a una persona que no tiene una enfermedad endocrina o no tiene una enfermedad metabólica como tal, empieza a consumir comidas copiosas, empieza a consumir dulces, todo este tipo de cosas, lo empieza a hacer voluntariamente, claro que sí, lo empieza a hacer voluntariamente y empieza a observar de pronto que sus cifras arteriales aumentan, que empezó a tener sobrepeso, que empieza a tener problemas con su glucosa. Esto la persona lo hace voluntario, a pesar de que empieza a observar unos cambios en él, ¿sí? Ya después de que se da la patología como tal, nosotros no podemos decir, venga, es que esta persona tiene diabetes porque le dio la gana. No, esta persona lo que empezó como algo voluntario terminó volviéndose en una enfermedad fisiológica que ya el tratamiento tiene que ir más allá de lo voluntario. Y lo mismo pasa con la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Las personas consumimos sustancias o hacemos conductas o actividades porque no solamente nos volvemos adictos a las sustancias, nos volvemos adictos a comportamientos, nos volvemos adictos a muchísimas cosas, pero pues voy a enfocarme como en las sustancias psicoactivas. Las personas no las consumen porque sí,
Se consume en un principio probablemente en búsqueda de tener placer, ¿cierto? Otros la pueden consumir por curiosidad, otros muchachos la consumen por las presiones que se tienen a nivel del grupo de pares, pero todos en algún momento, quizás sean muy poquitas las personas que nunca en su juventud experimentaron hacer la cagada de tomar licor o de fumarse en un bareto o de consumir alguna sustancia que se dio en alguna fiesta, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que nadie sabe quién va a despertar una adicción, porque no es adicto el que quiere, es adicto el que puede. Y cuando digo que es adicto el que puede, es que para que yo genere una adicción, pues como las adicciones son una enfermedad multifactorial, yo necesito cumplir los ítems y realmente nadie sabe quién cumple los ítems, porque nosotros no tenemos en estos momentos cómo poderle decir a alguien que empezó a hacer un uso recreativo de una sustancia, oye, ven, párala porque tú probablemente vas a hacer una enfermedad mental, oye, ven, párala que tú quizás vas a ser adicto, no lo sabemos. Y entonces cuando hablo de algo multifactorial, estoy hablando, por ejemplo, la carga genética juega un papel importante, tanto en esas personas de mi familia que han tenido enganches con sustancias o han tenido ludopatías o han tenido adicciones al sexo o han tenido trastornos de la alimentación que muchos de ellos también se leen como adicciones, todo lo que tiene que ver con la carga genética de las enfermedades mentales, todo lo que tiene que ver en la cultura en la que estoy, en los procesos psíquicos en los que estoy, en mis historias, en mis cotidianos vivir, todo eso se junta. Se junta el género, la cantidad de grasa que tengo, las hormonas, el tipo de sustancia que consumo, la cantidad que consumo. Todas estas cosas juegan un papel súper importante y terminan detonando una adicción. ¿Cómo se empieza una adicción? A ver, cuando yo les estoy mostrando ahí esta fotico, pues están viendo un cerebro, que es como todas estas curvitas que las personas muchas veces ven en una gráfica sobre un cerebro. Eso es la neocorteza. Para los que realmente no saben diferenciar como bien un cerebro, eso es la neocorteza, todo eso es como la materia gris, lo que llaman materia gris. Y lo que a nosotros nos apunta un plus increíble como especie humana es la frente. La frente de nosotros, que se llama la corteza prefrontal, pues tiene unos conjuntos de células que hacen cosas increíbles que no hemos podido encontrar que las haga ninguna otra especie, ni siquiera primates que son muy iguales a nosotros tienen la facilidad de hacer esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo que esta corteza prefrontal es el plus de nosotros, es en lo que tenemos que estar enfocados con respecto a lo que ocurre cuando un adolescente o un niño empieza a consumir sustancias, porque cada vez empezamos a ver que el consumo de sustancias se está consumiendo a edades más tempranas, en los 8, 9, 10, 11 años, y ya se están viendo que las cifras empiezan a estar hacia la baja y los niños empiezan a tener contacto de manera más pronto a las sustancias. ¿Por qué? Por las redes, por lo que hablan con sus amigos, por lo que escuchan, por todo. Y de hecho las sustancias están hasta en su misma casa. Hay muchos niños que empiezan a consumir Sacol, Boxer, niños muy pequeños, porque lo vieron en internet, porque lo han escuchado y en su casa hay Boxer. Hay Boxer para pegar el mueble, los zapatos, lo que sea, y está a la orden del día. Hay tiner en la casa, hay sustancias en la casa que se utilizan para hacer aseo, para todo este tipo de cosas, y los niños empiezan a explorar con estas cosas. Hay cigarrillos, hay licor en la casa, porque en las culturas, el licor parece que se minimiza y no fuese una sustancia psicoactiva, sino que simplemente como es legal, pues se minimiza el consumo de ella. Entonces los niños y los adolescentes tienen mucho acceso a este tipo de cosas y lo empiezan a hacer para explorar, ¿cierto? Pero este niño que empieza a hacer esto para explorar, pues como su cerebro está inmaduro, porque esta corteza prefrontal, se termina de desarrollar, ya lo sabemos por neurociencia, hay algunos autores que ya se atreven a decir que esto termina de desarrollarse a los 30 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vengan, empezamos a ser adultos es a los 30, que realmente empezamos a tener una conciencia real de esta existencia y de esta experiencia más o menos a los 30 años. Entonces yo no estoy invitando a nadie a consumir sustancias después de los 30. Pero si pudiésemos hacer un freno y decir, venga, estas experiencias las voy a empezar a vivir más adelante, pues sería fantástico. ¿Y por qué sería fantástico? Porque lo que haríamos es permitirle a este órgano que fluya y se desarrollen sus conexiones que son las que necesitamos como tal. Entonces, esta corteza prefrontal que ustedes están viendo ahí,
Hagan de cuenta que tiene un conjunto de células que hacen cosas distintas, ¿cierto? Para verlo así como muy rápido, esta corteza dorsolateral, hagan de cuenta que es como una escuela. Esas son las células que a nosotros nos permiten hacer muchos procesos ejecutivos, hacer muchos procesos cognitivos, hacer muchos aprendizajes. De hecho, sabemos, más otras estructuras más del cerebro, que ahí empezamos a explicar muchas cosas que tienen que ver con la atención, por ende el déficit de atención, la hiperactividad, los procesos donde hay déficit cognitivo, todo este tipo de cosas. Esa corteza queda muy alterada con el consumo de sustancias. Esa corteza no empieza a conectarse, porque esa corteza se tiene que conectar a medida que se va desarrollando el cerebro del niño y del adolescente. Entonces, esa corteza no puede tener un proceso ideal y no pueden haber conexiones ideales para ella, y por ende el consumidor de sustancias empieza a tener problemas académicos y empieza a dar a la baja y empieza a perder la motivación por querer estudiar y empieza a perder materias, a tener dificultades con materias de raciocinio, con todo este tipo de cosas. Y es lo que muchos profesores y educadores empiezan a ver como que este muchacho es muy perezoso, este pelado no quiere poner atención, este pelado siempre se distrae, pero es un proceso fisiológico que se está dando, ¿cierto? Esta corteza orbitofrontal, que es la última corteza que se termina de formar, es una corteza crucial en nosotros los seres humanos. Porque si en algún sitio nosotros tuviésemos que explicarnos la moral y la ética, pues ahí se tendría que dar, ¿cierto? Ese es un conjunto de células que nos permiten empezar a hacer como visibles nuestras emociones y empezarlas como a entender, porque la emoción es un proceso fisiológico. Es un proceso que se da en un cerebrito que ya les voy a mostrar, que es un proceso fisiológico, pero para yo entender mi emoción necesito un proceso cognitivo y eso lo hago con esta corteza. Y es ahí cuando yo empiezo a entender esa emoción y eso se transforma en una cosa que se llama sentimiento y yo empiezo a poder ser muy consciente de lo que estoy haciendo con mi vida. Y es donde yo puedo empezar a hacer un proceso de analizar las cosas y de tener un freno. Esa es la corteza que me frena. Esa es la corteza que me pone a analizar, a hacer un análisis de las decisiones que tomo, de las cosas que hago. Y esa corteza se ve muy afectada durante la adolescencia cuando consumimos sustancias. Si bien está bien inmadura en el adolescente, esa es la corteza que nos explica la empatía. Es la corteza que empieza a ayudarnos a poner en los zapatos del otro. Es la corteza que nos empieza a ayudar a entender y a hacer qué es lo que quiero ser yo como persona. Entonces ahí se explican muchas cosas que tienen que ver con los modos de ser, con los rasgos de personalidad y de hecho los trastornos de personalidad. Entonces los pelados que empiezan a consumir empiezan a tener rasgos, empiezan a asociar rasgos en sus modos de ser, muchos rasgos que nos empiezan a explicar por qué sus comportamientos tan sociopáticos y por qué sus comportamientos también muchas veces desde el borderline, desde el trastorno límite de personalidad, porque en esa corteza es donde se empiezan a dar esos procesos. Esta otra corteza ventromedial, que viene siendo como una agenda, esta es la corteza que a nosotros los seres humanos nos permite encontrarle propósito de vida a este asunto, nos permite planear, tener entusiasmo, querer hacer las cosas, iniciar algo, terminarlo. Y es una corteza que también se ve muy afectada. Por eso es que empezamos a ver que el consumidor de sustancias está sin motivación, no tiene deseos de hacer cosas, está plano, no termina lo que empieza a ser inconstante, porque en esta corteza se empiezan a dar todos esos procesos que me van a permitir a mí ser un ser humano. Es decir, son todos esos procesos que me permitan tener conciencia de mi existencia, ¿sí? Debajo de ese cerebro que tenemos está el cerebro límbico o el cerebro emocional, que es el cerebro que nosotros compartimos con todos los demás animalitos, los mamíferos. Ese cerebro no es muy diferente al de mi perrito, al de mi gatico, y es el cerebro del que estamos muy conectados desde que estamos chiquiticos. Ese cerebro es el que prima en nosotros y que a medida que nosotros nos vamos desarrollando y se van haciendo las conexiones neurológicas con todo lo que tiene que ver con la sustancia blanca, pues se va conectando y se van haciendo carreteras, las células se van uniendo y van formando unas grandes avenidas para llevar información a todas partes y sobre todo a la corteza prefrontal para poder empezar a interpretar lo que se siente en este cerebro emocional. Y este cerebro emocional lo que a nosotros nos empieza a dar a entender qué es lo que suele pasar en las adicciones. Entonces, nosotros cuando somos adolescentes estamos muy desde este cerebro, que es el cerebro emocional, el cerebro límbico, que se compone de estructuras como la amígdala cerebral,
que es una estructura hermosa, súper linda, pero que muchas veces es como la loca de la casa. Realmente esta es como la loca que nosotros tenemos en la casa, y es la estructura que empieza a ayudarnos a entender lo que entra por nuestros sentidos, sabiendo que el pensamiento también es un sentido, sabiendo que el pensamiento activa en nosotros también esta estructura y nos produce emociones para poder dar una decisión en lo que vamos a hacer con eso que estamos experimentando. Entonces la amígdala cerebral es esa estructura que se encarga como de interpretar las cosas por medio de las emociones primarias, ¿sí? Que es la alegría, el miedo, la ira, el asco, la sorpresa. No sé si alguna vez se vieron la película Intensamente, que esa película explica a un adolescente que vive desde este cerebro porque este cerebro apenas se está desarrollando, ¿cierto? Al lado, la amígdala cerebral tiene una estructura hermosa que se llama el hipocampo, parece como un caballito de mar, y el hipocampo es una biblioteca hermosa. Hagan de cuenta que es como el Google del cerebro. Ahí es donde él llega y empieza como a buscar, porque no solamente ahí se almacenan recuerdos, sino en muchas partes. Él es como el bibliotecario, pero esa es la biblioteca donde yo almaceno todos los recuerdos que tienen un componente emocional, ¿cierto? Y la corteza singular, el giro cingulado, la corteza cingulada anterior, es una corteza que se comunica tanto con este sistema límbico como con el sistema, como con la corteza prefrontal, que ahí lo podríamos como ver, y traspasa la información de un lado al otro, en llevar y traer la información, y es una corteza súper interesante. Y está lo que se llama el hipotálamo, que viene siendo como un ejecutor de activar en el cuerpo lo que es la emoción con respecto a lo que nosotros estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de las adicciones, pues lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que cuando los seres humanos empezamos a buscar sensaciones de placer por medio de una sustancia, pues nosotros producimos dopamina en una panadería, hagan de cuenta, aquí donde dice el área tegmental ventral, ¿sí? Donde se hace puntico azulito, hagan de cuenta que eso es una panadería donde se producen pasteles de placer, que se llaman dopamina. Y esos pasteles de placer, cuando nosotros estamos experimentando algo que tiene placer, pues se disparan para un sitio que se llama el núcleo accumbens. Hagan de cuenta que el núcleo accumbens es como Las Vegas, donde nosotros vivimos el máximo placer de las cosas que estamos viviendo. Voy a ponerles un ejemplo, digamos que eso está codificado para las cosas que naturalmente nosotros vivimos, para que cada cosa que nosotros hacemos en la cotidianidad que nos produce placer, se disparen 10 pasteles, ¿sí? Entonces, comer, bailar, tener relaciones sexuales, montar cicla, estar con los amigos, todo ese tipo de cosas, pues estimulan esa dopamina y hacen que nosotros vivamos esas experiencias en el núcleo accumbens, que la amígdala cerebral les dé una connotación emocional y que se graben en el hipocampo, y así es como nosotros empezamos a elegir las cosas que nos gustan y las cosas que también no nos gustan, porque les damos una connotación con una emoción displacentera. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a consumir sustancias psicoactivas? Que ese pastel de dopamina se dispara, pero no se disparan 10 pastelitos. Supongamos que cuando yo consumo licor, consumo marihuana, consumo tusi en una fiesta, me meto un éxtasis, me pongo un papelito en una mucosa, consumo poppers, la sustancia que sea, sin importar el efecto que produzca, todas en sí van a llegar a esa pastelería y no van a disparar 10 pasteles, van a disparar 100 pasteles. Y al disparar 100 pasteles, eso es tan placentero para mi cerebro, para mi amígdala cerebral, que es como la loca de la casa, que le dice a esa biblioteca emocional, grábalo, graba esto porque esto es una cosa increíble, esto es sensacional, graba la música, graba los amigos, graba el contexto en el que estamos, graba todo, y eso es lo que nos empieza a explicar por qué se empieza a construir una adicción. Porque mi cerebro empieza a entender que eso es lo más placentero que él ha experimentado. Entonces, cuando empieza a entender que es lo más placentero que ha experimentado, se empieza a codificar en el cerebro que las otras cosas cotidianas ya no son tan placenteras. Entonces, yo ya no puedo comparar el placer de estar con mis amigos con el placer de fumar marihuana. Entonces, muchos podrán pensar, venga, pero tan exagerada esta vieja. No, 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 no es exagerada. Lo empezamos a hacer por simplemente uso recreativo, pero el cerebro lo empieza a codificar, y el cerebro es tan astuto que dice, venga, aquí me están robando el pastel como no tiene que ser, y empieza a generar que se cambien como las puertas de la panadería para que no se roben los pasteles, y eso es lo que a mí me empieza a explicar la tolerancia. Entonces, la tolerancia es que mi propio cerebro se está defendiendo, pues para que no se roben los pasteles.
Y cuando yo empiezo a generar tolerancia, como ya tengo codificada esa información en el sistema límbico, que viene siendo como el inconsciente, pues yo voy en búsqueda de que eso se vuelva a dar y yo continúo el consumo, y eso es lo que hace que yo aumente las dosis, aumente la frecuencia en la que consumo y se empiece a dar un policonsumo, empiece a mezclar otras sustancias para poder lograr sentir el placer que he sentido en otros momentos con otras sustancias, que he sentido en otros momentos con la sustancia con la que empecé. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque es que dicen, venga, es que la vareta la exageran, es que la vareta es que también la ponen en una connotación muy exagerada. No, es la puerta de entrada para todas las otras sustancias, porque es con la que yo puedo iniciar, creo tolerancia, inicio, ya no siento el mismo placer y lo que hago es asociar otras sustancias para seguir con ese, para poder conseguir ese placer. El cerebro muchas veces logra como regular esto, pero otras veces no. Y los adolescentes suelen vivir la mala fortuna que en uno de esos momentos en los que están consumiendo una sustancia no se dispara así en los pasteles, sino que se disparan a 1000. Y al dispararse en la 1000 hay una desregularización en el cerebro tan grande que entran en brotes psicóticos. Y estos brotes psicóticos son de alto riesgo para que estos pacientes, por esos malos viajes que están teniendo, el brote psicótico es una pérdida del contacto con la realidad. Cuando empezamos a ver a estos muchachos con discursos bizarros, con delirios, empiezan a alucinar, ven cosas, escuchan cosas. Muchos de estos brotes psicóticos son espantosos para ellos, tienen unas connotaciones muy que tienen que ver con el diablo, con estar paranoicos, con muchas cosas, porque el brote psicótico también tiene que ver con la misma información que el paciente tiene en sus bibliotecas. Estos brotes psicóticos son un riesgo muy alto para que los pacientes hagan intentos de suicidio, porque están tan desconectados de la realidad y tienen tanto desconfort en lo que están sintiendo que se generan suicidios en estos brotes psicóticos. Y aparte de que son un riesgo para que los adolescentes hagan brotes psicóticos, son un gran riesgo que nos empiezan a mostrar que este paciente probablemente va a debutar como una patología de enfermedad mental que tiene un componente psicótico, como la esquizofrenia, que se da en estas edades tempranas y que se despierta de manera muy rápida cuando un paciente consume sustancias psicoactivas. Entonces, como sé que hay muy poquito tiempo, no quiero dejar de decirles que aparte de la dopamina, pues existen otros dos pastelitos, que las fábricas también están muy cerquita de esta panadería, que está la serotonina, que es los núcleos de RAPE, y está la noradrenalina, que es el locus ceruleum, que son panaderías, por así decirlo, donde también se producen estos pasteles. Digamos que la serotonina, estos neurotransmisores hacen muchos procesos a nivel neurológico, a nivel del cuerpo, pero como para resumirlo y que las personas se puedan dar como un contexto, la serotonina es como la sustancia de la felicidad, la noradrenalina es como la sustancia de la tranquilidad, del aprendizaje, y estas sustancias se dan también como en el tallo cerebral y salen a poder estar en todo lo que tiene que ver en este sistema límbico, pero también se disparan en conexiones a todos los procesos que hacemos aquí en la corteza prefrontal. Y cuando empieza a haber esta desregularización de la dopamina, empieza a haber una desregularización también en estos otros dos pasteles. Y eso nos empieza a explicar por qué el consumo de sustancias psicoactivas es problemático, que termina volviéndose en una adicción. ¿Qué es una adicción? Yo empiezo a consumir a pesar de que consumo y veo que eso me trae unas consecuencias. No logro frenarlo, no logro evitarlo. Y esto me produce a mí unos síntomas de abstinencia que me llevan a volver a consumir porque siento síntomas psíquicos que no soporto y síntomas físicos que me agobian. Y esto se explica desde el sistema límbico, donde al yo ya no codificar el placer normal como un placer natural de mi cerebro, lo que constantemente mi amígdala quiere es la sustancia. Entonces, como yo no tengo la sustancia en ese momento, se presentan procesos psíquicos como malestares psíquicos en mi pensamiento, el pensamiento rumiante, dejo de dormir, tengo alteraciones en la alimentación y se altera de una u otra manera. La amígdala se pone en alerta con emociones que son muy displacenteras, toca el hipocampo, que es el que se encarga de activar la emoción en nuestro cuerpo y empezamos a experimentar todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, empezamos a notar y a experimentar todo lo que tiene que ver los síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque también se dan a la baja estos otros dos neurotransmisores. Entonces, eso me explica por qué un consumidor de sustancias
que no puede tener una conexión total con su corteza prefrontal, es como una montaña rusa en sus emociones, no logra entenderlas, hacer procesos cognitivos con esas emociones, se siente muy confundido con respecto a conectarse consigo mismo, pierde el freno, si bien ya es un adolescente, ese freno no funciona para nada, entonces es impulsivo, empieza a tener dificultades en las relaciones con los demás y se empieza a distorsionar todo lo que tiene que ver con respecto a sus otras esferas de la vida, su esfera escolar, familiar, sentimental, emocional, todo este tipo de cosas. Bueno, aquí les estoy como mostrando una imagen. El problema es que los adolescentes, a medida que el cerebro va creciendo, pues en la adolescencia se hace una poda y lo que empieza a hacer es que se empiezan a dar más importancia en las conexiones de toda la sustancia blanca, que son como las carreteras que se empiezan a formar, y cuando el adolescente empieza a consumir sustancias, pues estas conexiones no se van a dar, no van a ser efectivas, van a ser defectuosas, y eso es lo que nos van a empezar a explicar un mundo de patologías mentales en el consumidor de sustancias psicoactivas, y lo que va a llevar a que el mismo adolescente empiece a tener un riesgo muy alto de despertar una patología mental y que por ende puede cursar con un suicidio. Lo interesante es que los estudios lo dicen. Las personas adultas que tienen enfermedades mentales empezaron a debutar con ellas en su adolescencia y hasta en su infancia y pasaron desapercibidas. Esto es lo que nos empieza a mostrar por qué se empiezan a construir estos trastornos de personalidad, porque empieza a haber disfuncionalidad en los modos de ser de estos adolescentes. Nos empieza a mostrar todo lo que son los brotes psicóticos que ellos empiezan a sufrir y empiezan a debutar con enfermedades psicóticas como la esquizofrenia, todo lo que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, que es por lo cual los pelados empiezan a consultar porque son síntomas que producen mucho disconfort en ellos empiezan a consultar porque tienen ataques de pánico, porque están muy ansiosos, porque no pueden dormir, por todo este tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con la depresión y con el síndrome motivacional, que se le llama la marihuana, pero lo producen todas las sustancias, que es una depresión que en últimas lleva al sujeto a desconectarse de todo y empiezan a debutar con estas depresiones, terminan optando por el suicidio y terminamos teniendo unas patologías mentales que actualmente se piensa todavía de manera errónea por muchísimos personales de la salud que la persona que consume sustancias psicoactivas está mal, no le pone voluntad, es un rebelde, no quiere hacer cambios, y mi invitación sí es, si bien el tiempo es muy corto y esto es un tema súper amplio y súper extenso, es que por favor, cuando nos llegue un adolescente que nos está diciendo que consume sustancias, no lo dejemos en el interín de que es un pelado que está explorando, que está construyendo su personalidad. No, no hay necesidad de que nuestros adolescentes construyan su personalidad a partir de alterar su conciencia, porque esto está trayendo estragos en el desarrollo de su cerebro, y como sea su cerebro en su adolescencia y cómo se desarrolle y cómo termine de fundamentarse, de conectarse, será la experiencia que tendrá ese sujeto en su vida adulta, y será ese cerebro, con ese cerebro se marcará la pauta de la vida de ese sujeto. Entonces, si podemos empezar a hacer algo con todos nuestros niños y adolescentes, en mejor educación, en explicarles de manera mucho más clara, no desde la moral, no desde lo religioso, no desde el castigo, no desde lo punitivo, sino desde la ciencia, empezarles a explicar, ven, te estás dando duro en la cabeza y esto es lo que te va a pasar si sigues haciendo esto, porque necesitas este órgano que es el más importante para que vivas esta existencia.